En la antigüedad, cuando el hombre recién había descubierto el fuego, el sortilegio que este elemento ejercía sobre él era inenarrable, porque además de todo, no solo le había facilitado la vida al permitirle ablandar ciertos metales, ablandar la comida, endurecer la cerámica, de alguna manera también dominar el campo, porque cuando él conoció los beneficios del fuego, como una forma de abrir el suficiente terreno para la agricultura, empezó a usarlo de manera sistemática para lograr con ello habilitar vastas extensiones de tierra para poder cultivar. Ese sortilegio hizo que él, y esto es una constante, es común en todas las sociedades de la tierra, le rindieran culto al fuego como un elemento sagrado, desde los egipcios, pasando por los griegos, por los persas, los medos. Todos tenían una relación muy especial con el fuego, porque podía acrisolar, pero también podía destruir, podía construir, pero podía también avasallar y devastar. Por lo tanto, era de muchísimo respeto, de un profundo temor y de una intensa utilidad. Asociado a esto, era apenas comprensible que por ese poder del fuego, pues se asumía que debían existir elementos ordenadores de ese fuego. Y esos elementos ordenadores de ese fuego necesariamente tenían que ser concebidos como dioses. Dioses que no solamente manipulaban ese fuego, sino que lo manejaban a su antojo y con él castigaban o premiaban. Pero al mismo tiempo, dependiendo de esos dioses, como agentes de esos dioses, debían existir otras criaturas de menos relevancia, pero de una profunda incidencia en la vida de los seres humanos. Estos tenían necesariamente que ser hechos de fuego. De allí que recordarán ustedes que en muchas sociedades, aunque se les haya denominado de diferente manera, se ha hablado, en algunos casos, por ejemplo, de la salamandra como un ser hecho de fuego, pero al mismo tiempo, siendo de fuego, es un ente ordenador. Y dijéramoslo de otra manera, un agente o esbirro de esos dioses. Otros seres tenían también la potestad de producir fuego, como era el caso de los dragones. Entre los chinos, el dragón era por excelencia la personificación del dios, y él no solamente era el custodio de los valores, custodio de las tierras y de las riquezas, sino también un instrumento de la ira de la deidad que podía descargarse con toda su letalidad sobre esos pueblos absolutamente inermes. Por lo tanto, eran no solamente acatados y respetados, sino reverenciados y muy especialmente adorados. En casi todos los mitos de las diferentes sociedades, siempre hay un dragón que funge de guardián de algún tesoro, de alguna doncella o de algo que tenga un inestimable valor. Se habla del dragón que defendía el tesoro de los Nibelungos, dragón que es vencido por Sigfrido, que se baña en su sangre, una hoja de tilo le cae en la espalda y es el único punto vulnerable. El resto del cuerpo bañado con la sangre del dragón se vuelve invulnerable, y luego pues un cuñado de él lo mata después de que la esposa de Sigfrido le revelase el secreto. Recordarán ustedes también que el cancerbero de los griegos, el perro de 3 cabezas, también una de ellas emanaba fuego. Recordarán ustedes el dragón que defiende también el vellocino en la Cólquida, aquel tras el cual van los argonautas, Jasón y sus argonautas. Y si se sigue buscando se encontrarán muchísimos ejemplos de este tipo de seres que permanentemente están en plan de custodios, pero también en plan de seres castigadores. Y todo esto, obviamente, por lo que estábamos diciendo, por el hecho de que al no tener un dominio constante y perfecto del fuego, pues los hombres, más que dominarlo, lo utilizaban, pero también estaban a merced de él. Y por lo tanto, cualquier cosa que se hiciera contra él era algo que necesariamente debía devolverse, y ellos temían esas terribles consecuencias que se pudieran originar por alguna de estas causas. Entre los precolombinos, los mayas también tenían su serpiente emplumada que lanzaba fuego. Y en fin, por donde quiera que usted mire, algún ser fabuloso está hecho o de fuego o emite fuego, y por ende tiene que tener una directa relación con la deidad, que es a la hora de la verdad la que regula todo esto. Entonces, quienes alguna vez lograron dominar el fuego y así lo hubieran puesto al servicio del hombre,
tenían sobre él un cierto poder eran seres extraordinarios que debían ser respetados. Recordarán ustedes el Prometeo de los griegos, que justamente le roba el fuego a los dioses de una manera muy irresponsable, se los entrega al hombre, hombre que es su hechura, porque Prometeo es el encargado de hacer al hombre. Y como hechura suya, pues es apenas comprensible que al sentirlo como hijo, pretendiera también consentirlo. Y ese consentimiento tiene que ver con facilitarle la andadura a través de un periodo tan difícil de la historia, como aquel en el que el hombre, sin ninguna herramienta, sin ningún conocimiento, está a merced de todos los elementos. Entonces él le roba el fuego a Júpiter y se los entrega a los dioses. Un acto que, para todos los estudiosos de este mito, es el más grande acto de irresponsabilidad de deidad alguna, el entregarle el fuego a los hombres, para que el mismo hombre, con ese fuego, se autodestruyera en la medida en que, destruyendo a los demás, también se iba destruyendo a sí mismo. Y entonces, después de este mito, y con el desarrollo de los siglos, encuentra uno que aparecen seres que hacen malabares con el fuego, y estos son considerados y respetados también como unas especies de sacerdotes, con un inmenso poder, y por lo tanto, aquellos que hoy llamamos botafuegos, en la antigüedad, como lograban dominar la llama, eran también acatados y respetados y reverenciados. En suma, habría que anotar que el fuego, uno de los 4 elementos de los que tradicionalmente se ha dicho está compuesto el universo, tierra, aire, agua y fuego, que son polos opuestos pero al mismo tiempo complementarios, pero de entre todos ellos es quizás el más poderoso, el más letal y el más benefactor. Obviamente porque aquí no incluimos el agua, dadora de vida, elemento vital, para que pueda existir cualquier tipo de expresión de vida, tiene que haber agua. Pero el fuego es no solamente catalizador, sino que al mismo tiempo es un elemento que logra contener, que logra mediar, que logra mantener y que logra ordenar el orden establecido, aunque eso suene extraño lo que acabo de decir. Y además de esto, el fuego siempre se asoció también con el mal. Por una parte es una potestad de la deidad, recordemos que Júpiter es el propietario del trueno, arma terrible con la que destruye sociedades y pueblos, y que lo distingue como el más poderoso de los dioses, y que encuentra su contraparte en la mitología vikinga con el dios Thor, que maneja también el trueno. Ambos dioses se distinguen justamente por eso, porque manejan este elemento como uno de sus más grandes atributos y al mismo tiempo también uno de los elementos que más terror producen en los demás, aún en los otros dioses, y por lo tanto les concede todo el dominio posible. Y cuando el hombre ya se asienta, domina el fuego, lo conoce, lo reconoce, y por lo menos lo puede producir, que ya no depende del fuego eternamente encendido, sino que es capaz de encender el fuego, se siente, y yo creo que esa es la verdadera alegoría, no tanto de que Prometeo le haya regalado el fuego a los hombres, sino que les haya enseñado cómo producir fuego, que es el verdadero secreto. Y una vez conseguido esto, a partir del fuego también los hombres logran dominar a otros hombres y se convierte en arma de guerra. De hecho, para poder tener aceite hirviendo en las murallas, aceite que era derramado sobre los sitiadores, los que pretendían escalar las murallas, inmediatamente eran bañados con aceite, naturalmente que eso tiene que ver con el fuego. En fin, el fuego ha sido el cincel con que la humanidad ha esculpido su progreso. Ha sido el elemento que ha transformado su entorno, su ambiente y su mentalidad naturalmente. Por lo tanto, aparte de ser atributo de los dioses, se convierte también en atributo de todos los poderosos, en cuyos escudos o blasones se ubica al fuego en un lugar preponderante como uno de sus atributos más importantes: la tenencia, la posesión y el dominio del fuego. Muchos de los sacerdotes de la antigüedad, para poder tener preeminencia sobre el pueblo, primero tenían que dominar el fuego. Y recuérdese que era a través del fuego que se decantaba, se depuraba, se acrisolaba el ser humano
y se borraban los pecados. He ahí el porqué los sacrificios, en los que las víctimas propiciatorias eran animales, pero para que estos animales fueran aceptados por la deidad, debían ser pasados a través del fuego, es decir, sacrificados y pasados a través del fuego. Y era justamente el olor a la carne ya asada lo que se constituía en uno de los elementos más atractivos para los dioses. Equivalente inclusive este olor al que podían despedir elementos como el incienso y la mirra. Tenían también el mismo valor. Y por eso los sacrificios se hacían a través del fuego, y era este el que a la hora de la verdad hacía que fuera atractivo a los ojos de la deidad, o que la deidad rechazara ese sacrificio si no mediaba el fuego. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y recuérdese que fue justamente con el fuego como se destruyeron muchas civilizaciones hegemónicas, muchos pueblos que tuvieron algún papel importante en el desarrollo de la historia de la humanidad. Cuando los poderosos querían no solamente dominar a otro pueblo, sino demostrarle el poder sin límites, aún después de pasar por las armas, a los habitantes de las ciudades siempre le prendían fuego hasta quedar reducidas a cenizas. Recuérdese que inclusive eso fue lo que ocurrió cuando en el año 70 fue destruida Jerusalén por cuenta de los romanos, que habían sitiado a la ciudad y cuya campaña la vinieron a redondear 2 años después, cuando tomaron el último fortín de los judíos, que fue la famosa fortaleza de Masada. Pero a Jerusalén la destruyeron con el fuego, a Troya la destruyeron con el fuego. Recuérdese que Roma debió renacer de sus cenizas cuando el famoso incendio, aparentemente provocado en el año 64, provocado dizque por Nerón, algunos dicen que era precisamente algo instigado, propiciado, estimulado y patrocinado por él, para tratar de renovar la ciudad que se había envejecido, y sus callejuelas eran tortuosas, y sus casas eran más casuchas que otra cosa, y era una ciudad absolutamente envejecida. Y aparentemente el incendio permitió que la ciudad fuera reconstruida a la luz de la época, de la manera más moderna, más suntuosa y más fastuosa de que se tenga historia. Recuérdese pues el Domo Áureas, que fue construido por Nerón, que ocupó la tercera parte de la ciudad. O también el famoso incendio de Londres del año 1666, que dejó solamente una cuarta parte de la ciudad en pie. O aquel que devastó a Moscú, que también la destruyó, y sobre sus ruinas se construyó la moderna Rusia, y empezó a nacer ahí lo que hoy se considera patrimonio de la humanidad, esos portentosos edificios que fueron propiedad de los zares y que hoy son propiedad de la humanidad. Es decir, en suma, el fuego ha sido, es y será por excelencia la mejor arma que ha tenido el hombre para construir su progreso o para destruir su propio progreso. Y entonces alrededor del fuego se suscitan cualquier cantidad de historias, de casos extraños, de alegorías, de mitos, de leyendas, y todo lo que se quiera. Pero difícilmente hay un fenómeno más extraño asociado con el fuego, como el de la combustión humana, que hasta el momento no ha podido ser explicado de manera racional, o por lo menos parcialmente comprensible, o que de alguna manera se pueda entender en qué consiste el fenómeno y por qué ocurre. No es un fenómeno muy común, pero tampoco es tan extraño como se ha pretendido presentar el fenómeno de la combustión humana. Y es que este fenómeno, que está debidamente estudiado y estadísticamente se ha logrado comprobar que se han dado cientos y tal vez miles de casos a lo largo de la historia, y que al no encontrarse una explicación, obviamente cae no solo en el terreno de lo desconocido, sino y muy especialmente en el terreno de lo esotérico. Pero es que no es para menos. El fenómeno de la combustión humana consiste en que de buenas a primeras, una persona, sin estar expuesta al fuego, ni cerca del fuego, ni sin tener fuego a la mano,
sin estar dentro de una construcción que sea frágil o que relativamente sea vulnerable frente al fuego, de pronto se incendian las personas. No se encienden, sino que se incendian. ¿Y de qué manera? Pero lo más extraño de todo esto es que las personas se incendian, pero su entorno queda perfecto. Todo lo que hay alrededor no sufre ningún daño. Aún muchísimos casos en los que sus ropas permanecen intactas, ni siquiera chamuscadas. Por más que se ha tratado de explicar el porqué de este fenómeno, no se ha encontrado una razón lo suficientemente creíble como para aceptar que sea un fenómeno más físico que paranormal. Y hay un catálogo amplio de sucesos de este corte. Y a ellos pues vamos a ir aludiendo a lo largo de nuestro programa. Y todo esto porque en los últimos días varias personas me han preguntado, esto no procede de ningún oyente que me haya escrito ni nada por el estilo, sino gente que relativamente me conoce y algunos a quienes yo no conozco y me han abordado en la calle para preguntarme por este fenómeno y me han pedido que hable sobre él aquí en Enigmas del Mundo. Alguna vez hicimos alusión aquí en Enigmas del Mundo al fenómeno de la combustión espontánea, pero se han agregado otros elementos y he descubierto también otros casos que yo creo que valdría la pena traerlos a colación, y tratando de que al final por lo menos intentemos, si no encontrarle una explicación que sea lo suficientemente verosímil, sí por lo menos que esté dentro del terreno de lo probable en cuanto a si se puede dilucidar o no, si se puede comprender o no, si tiene un origen físico o no. El fenómeno es físico, pero su origen no puede ser físico. Pero tampoco se comporta como un fenómeno físico normal, porque cuando hay un incendio es un incendio. Y todo lo que haya al alcance de las llamas, inexorablemente es devorado por las llamas. Pero en los casos de combustión espontánea humana, no. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Lo que les decía ahora de los vestidos y demás. Miren, por ejemplo, un caso supremamente reconocido, de una dama llamada Mary Reeser, que era una mujer de 67 años, que vivía tranquilamente en San Petersburgo, en Florida, en Estados Unidos, un pequeño pueblo que se llama así, pertenece al estado de la Florida, y que el 2 de julio de 1951 estaba ya reposando en su casa, normalmente. Pues llegó al edificio un telegrama dirigido a ella, y como era una especie de condominio, pues lógicamente le tenían una casera, lo que llaman una casera, en otros términos podría llamarse ama de llaves, o conserje. Lo cierto del caso es que recibió el telegrama, e inmediatamente se dirigió a la cabaña de la señora en cuestión, de Mary Reeser, para entregarle el telegrama, porque supuso que sin que fuera común el que ella recibiera mensajes, este tendría que ser muy importante, porque pues como le digo, no estaban acostumbrados a recibir correspondencia para ella. Lo recibió e inmediatamente salió hacia allá. Como existía la suficiente confianza, dado que la señora Reeser vivía desde hacía bastante tiempo allí, y la conserje también, hacía bastante tiempo prestaba sus servicios a este condominio, pues había la suficiente confianza como para que ella llegara y entrara sin anunciarse y sin tocar la puerta. Cuando la casera llegó, puso la mano en el pomo de la puerta para abrirla, pero resulta que el pomo estaba tan caliente que ella se quemó y lanzó un alarido. Pues este alarido atrajo la atención de dos pintores que estaban por allí cerca, también reparando una cabaña, e inmediatamente sintieron el grito, salieron hacia ella y la encontraron que todavía estaba moviendo la mano de arriba abajo, tratando como de airearla un poco, y le preguntaron qué pasó, y dijo, no, pues que esta puerta no se puede abrir. Se tomaron su tiempo para envolverle la mano en un pañuelo, para echarle un poco de agua, y volvieron entonces a la cabaña, y tocaron otra vez el pomo, y continuaba tan caliente como en el momento en que la casera lo había tocado. Pues tuvieron que acudir a varios trapos, lo suficientemente gruesos, como para detener el calor tan impresionante, y pudieron abrir la puerta de la cabaña. Pero una vez que abrieron la puerta de la cabaña, como dicen los novelistas, se deslizaron allí, y utilizamos este término de deslizarse, porque es una forma figurada de decir que alguien se cuela sin que el dueño de casa se dé cuenta. Pues bien, se deslizaron dentro del apartamento y no encontraron señal alguna de que allí, dada la temperatura del pomo de la puerta, tendría que suponerse que por lo menos adentro o habría habido un incendio o había una ola de calor tan impresionante
que algo anómalo tendría que haber ocurrido para que se originara esto. Una vez que estaban dentro, se pusieron a husmear por todas partes y todo estaba absolutamente normal, excepto que había una especie de tabique o de una pared falsa que separaba la cocina de la habitación de la señora Racer, y eso que llaman ellos tabique, de allí salía una pequeña llama, una llama vacilante, de esas llamas que están a punto de apagarse. Y entonces la apagaron sin ninguna dificultad, pero habían sentido durante ese lapso de permanencia dentro del apartamento o dentro de la cabaña una altísima, pero altísima e inusual temperatura. Después uno de ellos calculaba que pudo tranquilamente estar por encima de los 50 grados. Entonces la casera y los dos pintores, al sentir tanto silencio, dijeron, no, pues la señora Racer debe estar dormida en su sillón, lo que regularmente hacía, sentarse en su sillón y dormirse allí. Pero cuando se asomaron pues a la sala, todo lo que pudieron ver del mueble preferido de la señora Racer eran lo que llaman pues los resortes o los muelles del mueble. Y eso pues por el espaldar. Entonces dieron la vuelta para ver qué había ocurrido y encontraron que sobre esos resortes o muelles del mueble reposaban unos pocos huesos irreconocibles y a medio quemar, un cráneo reducido a la mitad de su tamaño por la intensidad del calor y un solo zapato femenino de color rosado el zapato, pero este zapato contenía al pie izquierdo, que se veía amputado, separado del cuerpo, pero no cercenado, sino a causa del calor, y esto ocurría a la altura del tobillo. Ellos se resistían a creer que pudiera ser la señora Racer, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Pues revisaron concienzudamente y todo lo que estaba dispuesto alrededor de la silla se encontraba en su sitio y no ofrecía ninguna secuela de llamas o que se viera algún chamuscado en alguna parte, ¿no? Nada, absolutamente nada. Fueron a revisar y los utensilios de plástico de la cocina estaban fundidos, pero no fundidos por la llama, sino por el calor producido por la llama. Un espejo que estaba enfrente de donde ella supuestamente estaba sentada en su sillón favorito había estallado en pedazos, pero también se había hecho añicos, pero por el calor. El único realmente indicio de que en el apartamento se hubiera producido un incendio era una pequeña área del suelo que aparecía chamuscada en torno al cadáver, pero que no excedía el metro de diámetro. Tanto que un periódico que estaba caído junto a la silla, y luego ellos supusieron, los investigadores, que en el momento en que ocurrió este fenómeno, la señora estaba leyendo el periódico. Pues resulta que el periódico estaba chamuscado solamente sobre los costados, por los que uno llegaría a pensar, la señora había tomado el periódico, lo había abierto pues para leer páginas interiores, pero era la única parte donde se veía el periódico chamuscado, no quemado. Pues realizaron una investigación, buscaron por todas partes algunos indicios que pudieran llevar a descifrar este misterioso caso. Y los expertos que se decía de ellos eran los más experimentados de la policía. Se declararon no solamente sorprendidos, sino desconcertados, estupefactos, y sin una respuesta ni siquiera hipotética sobre lo que pudo haber ocurrido con la señora Racer. Los expertos llegaron a calcular que la temperatura había excedido en mucho los 2.500 grados Fahrenheit, que es más o menos la misma temperatura que se utilizaba en el crematorio de la ciudad para incinerar los cadáveres. Sin embargo, el fuego no se extendió más allá de 1 metro alrededor del cuerpo de la anciana. No hubo ninguna pista para determinar la causa del incendio. La policía local sugirió que probablemente ella se había quedado dormida con un cigarrillo encendido en la mano y que eso habría podido provocar el incendio. Pero bueno, si eso hubiera sido así, ¿por qué no se quemó sino el cuerpo de ella? Porque además la vestimenta de la señora Racer ni siquiera estaba chamuscada y reposaba sobre los muelles o resortes del sillón en donde ella estaba sentada. Este caso nunca se pudo dilucidar. Se quedó en el limbo pues porque no había elementos y no existía quien
tuviera por lo menos algunas bases que le permitieran adelantar alguna conjetura lo suficientemente sólida como para explicar desde el punto de vista físico qué fue lo que pudo haber ocurrido. Pero resulta que este caso, y esta es otra parte extraña de la historia, así tal cual sucedió, había sido consignado por Charles Dickens en una de sus novelas llamada La casa desierta. Describía más o menos este caso de combustión espontánea, incluida la descripción de la zapatilla rosada que contenía el pie izquierdo, este a su vez amputado por el fuego a la altura del tobillo. Se buscaron algunas coincidencias o algo que pudiera explicar el por qué Dickens, mucho tiempo antes, hablaba de este caso puntualmente, sin tener ningún elemento de juicio. Es probable que él haya conocido otros casos de combustión humana que, como decíamos, no son tan comunes, pero tampoco son tan extraños como se podría llegar a pensar. Pero escuchen este otro caso ocurrido en 1880 y que lo investigó el doctor Bernard Harwell, un médico eminente, y que pudo ver un fenómeno de estos de combustión espontánea. Y la víctima era una mujer de un pueblo llamado Ayer, en Massachusetts. Resulta que esta mujer había ido a consulta con el doctor y estaba esperando en la sala, y él salió de su consultorio para hacerla pasar, y de pronto la mujer estalló en llamas. Pero las llamas surgieron del torso de ella, cayó a tierra y no hubo tiempo, por más que intentaron apagarla. Para empezar, le tiraban suéteres, cobijas, agua encima y no pudieron apagar el fuego, y sorprendentemente el fuego la consumió en cuestión de minutos, tan pocos que no pudieron hacer nada más o nada distinto a echarle encima las cobijas. Pero este caso también se parece un poco al que ocurrió en Inglaterra en 1919 con uno de los escritores más conocidos del momento, Joe Temple Thurston, que murió en su casa de Kent. Él vivía solo y su cuerpo apareció pero calcinado, pero atérrense ustedes, de la cintura para abajo y de la cintura para arriba intacto. Atribuyeron la causa de la muerte a un posible ataque cardíaco, pero bueno, listo, tuvo un ataque cardíaco, pero bueno, ¿cómo explica entonces que la parte inferior del cuerpo esté absolutamente calcinada? Nunca se supo qué fue lo que ocurrió. Además, en la habitación no había indicio alguno que apuntase hacia un incendio, porque ningún mueble, ni el tapete, ni las sillas, ni siquiera en la que él estaba sentado, se veían rastros de alguna llama. En 1922, una señora llamada Euphemia Johnson, una viuda de 68 años, de buenas a primeras, explotó en llamas y quedó convertida en una pequeña pila de huesos ennegrecidos, pero en cuestión de minutos. Es decir, porque esta es otra característica, no es un fuego lento como el que podría ser producto de las decisiones de la Inquisición en aquella época, en la que las personas acusadas de brujería y condenadas por brujería eran llevadas a la hoguera. Una hoguera podía demorarse tranquilamente 3 horas si la leña estaba seca, y hasta 2 días si la leña estaba mojada, y en este caso pues el condenado moría más por asfixia producto del humo salido de la leña verde que por efectos mismos de la llama. Y resulta que esta señora, Euphemia Johnson, que vivía en el barrio londinense de Sydenham, de pronto estalló en llamas, y era tan intensa la temperatura que se sentía a varios metros de distancia, y sin embargo sus ropas estaban intactas. Como el otro caso que estábamos hablando, remitiéndonos a este doctor que estaba atendiendo a la paciente, a la de Ayer, Massachusetts, para la cual ni siquiera hubo tiempo de aplicarle las primeras medidas que lógicamente deben ejecutarse con una persona recién quemada. Nada, no hubo absolutamente nada. Hubo otros casos como en el decenio de 1930, y aunque este caso, bueno, pero vamos a hablar primero de este. Resulta que esta niña, una niña llamada Mabel Andrews, era una secretaria y contaba 19 años, y estaba bailando con su novio en un club del Soho, en Londres, un lugar pues relativamente bohemio. Y de pronto las llamas surgieron de su pecho y de la espalda y la consumieron en cuestión de minutos. Y aunque los concurrentes le tiraron encima chaquetas, agua, trataron por todas partes o por todos los medios de sofocar las llamas, y no pudieron hacerlo. Pues su novio, que estaba pues terriblemente anonadado, además con las manos quemadas porque eso ocurrió en el momento en que él estaba bailando con ella, afirmó que las llamas parecían surgir de adentro de su cuerpo. Pues el veredicto de las autoridades, porque no les quedaba más alternativa, fue que la muerte fue por accidente, y un accidente causado por un fuego de origen desconocido.
Pero también el mismo caso se registró en 1938 con Phyllis Newcomb, de 22 años, que acababa de salir de un salón de baile en Chelmsford, en Essex, en Inglaterra, y de pronto su cuerpo se vio envuelto en llamas azules. En cuestión de instantes la muchacha quedó reducida a una pila de cenizas, y el vestido que contenía ese cuerpo estaba intacto. Y a pesar de que aún humeaba la pila de ceniza, el vestido continuó intacto. El coronel que dirigió la investigación de su muerte dijo que con toda la experiencia que tenía, nunca se había encontrado algo tan extraordinario como este caso. Y así por el estilo. Otro caso que también tuvo mucho eco en la prensa fue estudiado por un biólogo llamado Ivan Launderson, fundador de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable de New Jersey, y él narraba, después de haberlo investigado, el caso de la señora Mary Carpenter. Resulta que ella viajaba en un bote con su familia en Norfolk Broads, en un día de verano bellísimo, y estando ahí con su esposo y sus hijos en cubierta, de pronto, ante la mirada horrorizada de todos, estalló en llamas, y aunque su esposo y sus hijos trataron de apagarla, no pudieron porque se consumió en cuestión de instantes, y nunca se pudo saber qué fue lo que realmente pasó. Y hay otros muchos casos que yo creo que valdría la pena pues mencionarlos, aunque fuera de pasada, para nutrir este muestrario, indicando con ello que no es tan común el fenómeno, pero tampoco es tan raro como han querido hacerlo aparecer. Había un señor, Billy Peterson, que tenía que cubrir un enorme trayecto entre una ciudad y otra en los Estados Unidos, y decidió detenerse a la vera del camino a descansar en su carro, en una vereda cercana pues a la ciudad de Detroit, antes de entrar, y de pronto las llamas surgieron de su cuerpo. Pues resulta que cuando los bomberos, llamados con premura, llegaron al sitio, encontraron que el cadáver ya estaba calcinado, y se indica que los bomberos no se demoraron los 20 minutos, pues pudieron constatar que dentro del carro el calor era tan intenso que el tablero del carro se fundió, y todo lo que tenía que ver con el frente del carro, el volante y los paneles más bien, estaban cuasi fundidos. Sin embargo, las ropas de este señor Billy Peterson ni siquiera estaban chamuscadas. Y así se quedó el caso, y nadie más volvió a decir absolutamente nada. Pero ya continuamos con esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y algo que sorprende aún más en el caso de Billy Peterson, que lo encontraron incinerado, reducido prácticamente a polvo dentro de su carro. Solamente se veían vestigios de algunas partes de su cuerpo y su ropa intacta. Y era que él, antes de arrancar, hacía muy pocos kilómetros antes, había llenado el tanque de gasolina, porque debía cubrir una distancia larga atravesando un terreno solitario, y por lo tanto pues debía aprovisionarse hasta el tope de combustible. Pues hombre, el tanque estaba intacto, lleno, full, y sin embargo no se había incendiado, no había estallado, sabiendo que prácticamente encima del tanque estaba sentado este señor Billy Peterson, y que había sido absolutamente calcinado. Sin embargo, el carro no estalló, la gasolina estaba full y en su lugar. ¿Cómo se puede explicar esto? Y la temperatura dentro del carro, decíamos, fundió el tablero de mandos. Ahí queda esa incógnita. Y sucedió otro caso también que fue supremamente comentado, que tampoco ni siquiera se pudieron acercar ni tangencialmente pues a lo que realmente ocurrió. Fue el 5 de diciembre de 1966, cuando un señor que era inspector de contadores, lo que nosotros llamaríamos aquí en Colombia lectores de contadores, que continúan trabajando, aunque estén muy tecnificados, que van y apuntan el consumo de una determinada familia en un ciclo, regularmente el del mes. Pues este señor Don Gosnell tenía ese trabajo. En aquella época los contadores estaban dentro de las casas, no fuera como sucede por ejemplo en nuestra ciudad y en todas las demás ciudades de Colombia y del país en general. Él trabajaba para la empresa de gas en Coudersport, en Pensilvania. Y una de las primeras casas a las que tenía que ir para hacer la lectura del contador
fue a la casa del doctor John Bentley, un médico clínico que estaba retirado desde hacía pues muchísimos años, imagínense, contaba 92 años y vivía prácticamente solo. Una muchacha venía, le preparaba los alimentos, de pronto se quedaba a dormir allí, pero regularmente el viejito vivía solo porque además era muy cascarrabias y no aceptaba que nadie lo estuviera cuidando, ni siquiera sus propios hijos. Y difícilmente se podía mover si no fuera por la ayuda del bastón. Pues resulta que este Gosnell, que era el inspector pues de contadores, así se les llama allá, entró después de tocar varias veces y al ver que nadie acudió a la puerta, pues al ser reconocido por el sector como el lector de contadores y de cierta manera amigo del doctor Bentley, entró. Como él sabía en dónde estaba el contador, descendió las escalas hasta el sótano, donde estaba instalado el contador, y de pronto junto al contador había un montoncillo de arena, de cenizas depositados sobre el suelo. Pues le pareció extraña, pero tampoco, es decir, lo desconcertó, no, simplemente pues un poquito de arena, de ceniza. Y entonces, después de hacer la lectura correspondiente, ascendió y volvió a tocar la puerta, es decir, ascendió y más o menos donde él sabía que se mantenía el doctor Bentley, tocó la puerta y nadie le respondió. Entonces, para él era algo extraño. Dijo, no me aguanto. Y abrió la puerta de la habitación del viejito y tampoco lo vio. Y dentro de la habitación del viejito estaba lo que llamaban pues el cuarto de aseo, nosotros ahora llamamos pues el baño. Y entró cuando vio un montón de cenizas como polvo que estaban en los bordes de un hueco a través del cual él se asomó y pudo ver allá abajo en el fondo el montoncillo de cenizas que había visto en el sótano. Por lo tanto, si él hubiera estado en el sótano y hubiese mirado hacia arriba, habría visto que el bastón del viejito estaba colgando también de uno de los bordes del hueco, y ese montoncillo de cenizas. Y entonces, de pronto se puso a oler el ambiente y sentía como un olor dulzón, pero es decir, achamuscado, pero dulzón. Y estaban suspendidas algunas pequeñas nubecitas de humo. Él no se aguantó y siguió buscando, no muy lejano del agujero por donde él miró hacia abajo y vio el montoncillo de cenizas, sino en un rinconcito al lado, prácticamente entre el inodoro y la cama, y un poquitico más acá, casi que en la puerta del baño, estaba ese hueco. Y entonces se puso como a reconocer qué era lo que había ocurrido cuando vio lo que quedaba del doctor Bentley, que era su pie derecho, todavía calzado con una zapatilla, y como lo narramos en uno de los casos anteriores, extrañamente el pie amputado por efectos del fuego a la altura del peroné. No había por ningún lado ningún vestigio de fuego, ni nada que pudiera indicar un hipotético origen, y mucho menos que este fuego se hubiera expandido por toda la habitación. Dijéramos lo que comienza el fuego, y de alguna manera el fuego es apagado y entonces llega a una determinada distancia, pero no alcanza a copar toda la habitación. No, básicamente estaba el centro de las llamas, era en el cuerpo del viejito Bentley, y el resto estaba intacto. Aún la cama, que todavía estaba tendida y que distaba de donde estaba el cuerpo, o lo que quedaba del cuerpo de él, menos de 30 centímetros. Y ni siquiera los bordes de la sábana o de la sobrecama tenían siquiera un solo vestigio, algún indicio de que hubiera sido, lo digo en sentido figurado, salpicado por las llamas. Nada, absolutamente nada, que pudiera indicar que algo había originado el fuego y que éste se había extendido desde afuera. En lo que coinciden todos los especialistas con estos casos que hemos contado, es que nunca hay una causa reconocida para que se dé el fuego. No hay una explicación extraordinaria o normal de ninguna de las dos. Como característica es que los cuerpos aparecen calcinados, el entorno está intacto, incluida la ropa del paciente. Porque hay casos también en los que una persona, hubo varios, pero no recuerdo en este momento el más reconocido y el más estudiado de ellos, una persona que durmiendo en su cama fue víctima de combustión espontánea y quedó reducida a cenizas, pero solamente se veía que había habido fuego sobre un cuerpo estirado, es decir, un cuerpo yacente, pero boca arriba,
y que impreso sobre la cama podría asimilarse perfectamente como una especie de silueta. Delimitaba perfectamente la silueta en donde habían estado las llamas. El resto de la cama, arriba, abajo y en los costados, permanecía intacta. Entonces, la característica es que nada que haya alrededor resulta afectado. Y entonces un científico, pues aparte de esto, pues hay otras características, es, por ejemplo, que regularmente estos eventos suceden en épocas cálidas, de mucho verano, de cielo abierto y aún de noches estrelladas, o cuando se presenta el bochorno, de lo que llaman el bochorno del estío, que es el verano recalcitrante, o cuando se está entrando al otoño con ráfagas de viento helado. Y entonces un profesor llamado Robin Bilch de Brooklyn se dedicó a estudiar el fenómeno, y luego de visitar una fábrica de Ohio que aparentemente estaba destechizada porque todos los días se daban pequeños incendios, lo llamaron a él, y entonces él empezó a averiguar, y dijo, no, esto debe tener una causa relativamente humana. Entonces hizo traer a todos los empleados y los hizo parar sobre una placa metálica, y que cada uno debía sostener un electrodo, y él observaba la lectura del voltímetro y encontró todo esto asociado con lo que llamamos estática, que puede generar energía eléctrica en el individuo, y es como cuando uno toca a otro, que salta una pequeña chispa pero siente la encalambrada cuando toca al otro, y que es muy común en esta época de verano. Partiendo de ahí, pues de esa energía estática de la cual puede cargarse el ser humano, pues resulta que él logró medir a cuánto podía llegar esa temperatura corporal. Y empezaron a pasar los trabajadores, y de pronto una de las niñas, muy joven por cierto, le tocó el turno, y cuando leyó el voltímetro marcó 30.000 voltios electrostáticos y una resistencia de 500.000 ohmios. Esto es algo descomunal pues en un ser humano. Y entonces él recomendó que la niña fuera trasladada a otro sitio en donde no tuviera contacto con combustibles, y se acabó el problema. Pues resulta que el profesor posteriormente explicaba que lo que sucede caminar sobre alfombras durante largo rato, durante bastante tiempo, pisar una alfombra seca, produce demasiada carga electrostática. Y de acuerdo con los experimentos que había hecho, podía acumular una persona hasta 20.000 voltios. Y que es más o menos lo que sucede, que tiene uno esa carga, al parecer, cuando se choca con otra persona o cuando toca a otra persona, inmediatamente salta la chispa. Parece que puede llegar a tener inclusive una sobrecarga de 20.000 voltios. Y habitualmente la electricidad se descarga sin causar daño en el contacto con tierra. Pero afirma el profesor que una de cada 100.000 personas pueden ser potencialmente vulnerables ante la combustión humana si tienen una característica que, según dice él, es muy importante, y es que una persona tenga la piel anormalmente seca, es decir, una piel apergaminada. Y parece que esto de alguna manera facilita esa combustión, dice él, por aquí podría ser. Sin embargo, no va esto más allá de ser una teoría, pero sí afirma que definitivamente el medio ambiente, la temperatura, el tipo de carga que esté circulando en la atmósfera, cuando hay una enorme carga de iones positivos o cosas por el estilo, o cuando se cierne una tormenta o la tormenta se está incubando, que todavía no se descarga, pero el intercambio de partículas y esa interacción es impresionante y se carga la atmósfera de electrostática, y encuentra una persona que como pararrayos actúa y su piel es anormalmente seca, puede producirse la combustión sin que haya de por medio el estallido de un trueno, ni mucho menos la luz de un relámpago, sino casi que de manera espontánea, como su nombre lo indica. Sin embargo, esto no explica el por qué, por ejemplo, lo que le sucedió a la niña que estaba bailando y que, de acuerdo con el testimonio de su novio, el fuego surgía desde adentro. Ni la señora Racer, ni el conductor de camión que estaba pues descansando en su carro y que de buenas a primeras explotó, y luego de explotar, estando sentado sobre el tanque, al tanque no le pasó absolutamente nada. Esa podría ser hipotéticamente una explicación que podría estar dentro de unos límites razonables, pero realmente no explica el fenómeno. Hasta el momento nadie ha encontrado una razón, ni un indicio, ni una evidencia que pueda llevar a la persona o a ellos a la conclusión de que este es un fenómeno físico asociado con disturbios magnéticos o físicos o atmosféricos,
pero eso todavía no se ha podido comprobar. Lo cierto es que hay personas que estallan en llamas y punto, y no es de ahora, ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál puede ser la causa? Algunas situaciones podrían favorecer, hipotéticamente, la ocurrencia de este fenómeno, pero tampoco se puede decir que se podría señalar esto como tendencia, sino que es una excepción total a cualquier regla. La combustión espontánea humana existe. ¿Por qué? Eso forma parte del misterio. Queríamos contarle esta historia a todos ustedes. Llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes por su compañía, y sigan escribiéndonos, por favor, y contándonos lo que piensan y solicitándonos temas. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate.